la historia de la Torre de Soto y Doña Urraca. En Soto, un pueblín del concello de Aller, hai unha torre fortificada. Foi declarada bien de interés cultural el 10 de xunetu de 1975. Arruinada, se conserva la mayoría de la muralla, parte de una gran torre cuadrangular y la puerta de entrada. Aunque foi edificada en el siglo XII, de los actuales restos corresponden a los siglos XIV y XV. El primer propietario fue Pedro Díaz y la su mujer María Ordóñez. En 1100 tuvo también doña Urraca con el su marido Álvarez de Castro. Su madre, doña Gondrodo Patri, fue amante del rey Alfonso VII de León, con quien tuvo el Urraca, la asturiana reina consorte de Pamplona, por su matrimonio con el rey García Ramírez. Actualmente la torre está en ruinas, lo que queda es parte de la torre. Al rey Alfonso VII llegó una noticia diciendo que tenía que ir a arreglar los problemas que había en Asturias. El rey Alfonso VII quedóse en Soto, na casa de don Pedro. Enamoróse de una de las fíes, doña Gondrodo. El rey Alfonso VII y doña Gondrodo tuvieron un romance y fruto de ese romance tuvieron una fía, doña Urraca. Doña Gondrodo tuvo a doña Urraca cuando Alfonso VII ya estaba en Castilla. Cuando el rey enteróse de que tenía una fía, mandó a la tía de la niña que fuera por ella para traerla para Castilla y educarla para convertirse en reina. Doña Urraca casó con García Ramírez de Pamplona, el rey de Navarra, a los 11 años. Tuvo una filla llamada Sancha García. 5 años después quedó viuda y volvió a Asturias. Después casó con Álvaro Rodríguez de Castro a los 30 años. Tuvo un hijo llamado Sancho Álvarez de Castro. Gobernó en Asturias hasta el año 1165. Doña Urraca y su marido protagonizaron un movimiento independentista del territorio asturiano del Reino de Castilla. Al final, su hermano, el rey, echóla de Asturias y por ese movimiento y por haber nacido en Asturias se considera reina de Asturias. Murió sobre el año 1133 en Palencia.